Bueno, pues ya estamos aquí y teníamos ganas además de volver a retomar esta sección con Pedro Burruezo, nuestro mensajero digital favorito. ¿Cómo estamos, Pedro? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis vosotros? Pues encantado de retomar esta sección que nos encantan vuestras noticias. Bueno, cuéntanos cómo viene el ecomensajero esta semana. Pues mira, vamos a tratar dos noticias de este ecomensajero y una de la anterior, que Ajá. es una noticia un poco graciosa que quizás, bueno, no graciosa, es dramática, pero tiene su gracia. Ahora, luego lo vemos. A ver, la portada del ecomensajero digital de esta semana es una entrevista a Walter Bretz, que es un especialista en el mundo de las abejas y concretamente en el mundo de los propóleos. Y ha publicado un libro que se llama El propóleo más allá de antibiótico natural, ¿no? Qué bueno. Y entonces, pues, la entrevista y el libro nos dan abundante información sobre, digamos, la increíble cantidad de virtudes de carácter medicinal y o nutricional que tiene el consumo del propóleo, ¿no? Que tiene de todo, vamos, es una cosa natural, es un producto de toda la vida y que está bien repetirlo, insistir en ello, porque además las abejas están ligadas a muchas cosas que necesitamos y encima nos dan la miel, Pedro. Y más Sí, cosas. sí. Bueno, y además la entrevista y el libro aportan información sobre temas interesantes. Uno que a mí me fascina es el tema de la resistencia a antibióticos químicos que se está dando ya, que solo en el planeta, el año pasado, solo en un año, murieron 5 millones de personas porque los antibióticos, digamos, convencionales no sirvieron para la dolencia que tenían estas personas, ¿no? Entonces, se abusa de los antibióticos químicos, por un lado, en el consumo humano y por otro lado, en la ganadería. Y digamos que esto, digamos que a través de la carne del animal que ha utilizado muchos antibióticos también llega a nuestro organismo y esto significa se están haciendo resistentes las bacterias, ¿no? Una fórmula de, digamos, Contrarrestarlo, a lo mejor. contrarrestar, o sea, o de a tomar antibióticos, por lo menos en el caso de dolencias, digámoslo así, de carácter menor, sería tomar antibiótico natural que no crea este problema de resistencia, ¿no? Eh, pues este tema me parece muy interesante. Otro de los temas que dice Walter es que no todos los propóleos son iguales, Ah, sino que, claro, los propóleos ecológicos procedentes de lugares en los que no hay químicos y, por otro lado, de abejas que están más sanas, ¿no? Pues estos tienen más virtudes todavía, ¿no? Y también dice algo que es un tema interesante, ¿eh? Un tema muy interesante, porque además, para los que no lo sepan, las abejas aparecen citadas en la Biblia y en el Corán, ¿no? O sea, la miel, o sea, por eso, digamos, por ejemplo, en el mundo del Islam se recomienda mucho el consumo de miel, ¿no? Entonces, bueno, hay una de las preguntas de la entrevista en las que habla de que bueno, podría decirse de alguna manera que la abeja produce una cierta alquimia, ¿no? Cuando visita la flor, ella recoge, digamos, lo más preciado, que es, digamos, el germen de la vida, ¿no? Que tiene la flor, ¿no? Entonces, digamos que ella elabora, ¿no? La miel, el propóleo, la jalea real a partir de esa. Entonces ella es como que produce una cierta alquimia, que podría ser visto en términos meramente físicos, pero que, bueno, la abeja no es un animal común.
y de hecho, por ejemplo, bueno, yo es que lo digo porque todo esto tengo un cierto conocimiento porque escribí un libro sobre abejas, ¿no? Entonces me estuve documentando mucho. Pues no te cortes, dale caña. No, bueno, son detalles interesantes, ¿no? Cuando, por ejemplo, eh, la abeja reina de las abejas obreras Ujú. se diferencian en una cosa, en que la abeja reina solo consume jalea real. Entonces, imagínate, ¿no? Solo consumiendo jalea real, cómo pasa de ser obrera a ser reina, ¿no? Todo esto, yo creo que tiene un montón de lecturas, ¿no? Un montón Y de también, connotaciones. también simbólicas, ¿no? O sea, cómo la alimentación, ¿no? Te puede convertir en, en, En rey. en rey o en obrero. Lo que pasa es que, claro, no, yo no digo, no hablo de temas, digamos, de clases sociales, pero sí de capacidad, ¿no? de comprensión del mundo, ¿no? ¿Cómo puede ser pasar de ser un borrego, ¿no? a ser, digamos, alguien que habita en el mundo con conciencia, ¿no? En un ámbito, Bueno, si quieres, que no pasa nada, se puede usar la palabra y a mí me gusta. En un ámbito más espiritual, cómo llegar al máximo de tus capacidades, no solo racionales, sino todas las que tienes como claro, una persona, como un ser vivo, ¿no? Creo que es claro. interesante también, se dice mucho, pero quizás es bueno insistir que las abejas, y no solo las abejas, que no solamente son las únicas polinizadoras, sino en general las abejas y todos los animales que polinizan son esenciales porque sin polinizadores no hay fruto y sin fruto ni reyes, ni obreros, ni nada, ¿verdad, Pedro? Este es otro de los temas que aparece en la revista y que aparece en el libro, que es de que proteger, digamos, a las abejas y a los demás polinizadores es esencial, ¿no? Entonces él señala con el dedo claramente cuáles son las causas, que no es una solamente, pero sí algunas son más, digamos, más graves que las otras, digamos, de cómo todo esto está afectando a las abejas y a los otros polinizadores, ¿no? Especialmente, por ejemplo, el uso en la agricultura industrial de determinados pesticidas, pero también, digamos, el acoso humano, ¿no? Los cambios climáticos. Por otro lado, los pesticidas y los biocidas en general afectan no solo a las abejas, afectan a toda la biodiversidad. Entonces es un pez que se muerde la cola, ¿no? Si hay menos flores, si hay menos plantas, pues también se ven afectadas, ¿no? En fin, un desastre. Un desastre del que alertamos, y además de esta clave positiva, hablando de todo lo que nos ofrecen las abejas, que es, pues eso, más allá de un antibiótico natural, en el caso del propóleo, y bueno, y qué decir de la miel y de la polinización, de un montón de cosas. Pedro, creo que ha quedado claro. Seguimos avanzando, cuéntanos. Mira, otra de las noticias que quiero destacar, porque soy una persona muy aficionada a todo el tema de la aromaterapia, Mm. es que una entrevista que hicimos en Biocultura Barcelona con Paula, que es una de las responsables de la empresa Terpenic, que ellos pues elaboran aceites, principalmente aceites esenciales, ¿no? Y entonces, bueno, de esa entrevista y de otras entrevistas que he estado haciendo a empresarios del mundo de la aromaterapia, pues podemos extraer algunas conclusiones generales, que si quieres, pues la comentamos, Dale ¿no? caña. Por ejemplo, que la aromaterapia es una tendencia al alza, claramente positiva para la salud de los consumidores que para los usuarios, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, por ello, se deriva de ello que pues, las empresas de aromaterapia están pasando un buen momento. ¿A qué se debe este auge de la aromaterapia, ¿no? Pues se debe, y esto a ti te interesa especialmente como porque es una noticia positiva, digamos, a que cada vez hay más personas sensibles
a buscar soluciones dentro de lo que serían las terapias naturales a sus problemas de salud, sean menores, sobre todo, pero también también se pueden utilizar en casos de problemas mayores, ¿no? Estamos hablando de aromaterapia, ¿no? Y luego algunas conclusiones que son curiosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La lavanda, yo diría que de todas las plantas es la que tiene más éxito, ¿no? Sí. Hoy en día, la lavanda, ¿no? ¿Y por qué, no? Pues, entre otras cosas, pues porque su aroma es exquisito, es un aroma bellísimo, ¿no? Pero por otro lado, es un aroma, tiene unas cualidades, digamos, que conlleva la relajación, ¿no? Además de otros, ¿eh? Además de otros, conlleva la relajación. Y entonces, claro, ¿por qué la lavanda y no el romero, ¿no? Que es tonificante, ¿no? Pues porque vivimos en una sociedad completamente estresada, ¿no? De un ritmo vertiginoso, entonces la gente necesita parar, necesita descansar, necesita dormir, necesita silencio. Entonces la lavanda es como una pequeña panacea en este sentido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sin duda está relacionada con muchas de las dolencias físicas o mentales que padecemos, que tienen que ver con esos niveles de vida antinaturales, ¿no? Y claro, pues frente a esos problemas, las soluciones. Al final, esto es ciencia pura, o sea, la destilación de plantas medicinales está desde el inicio de la medicina y Claro. esto es así. Y al final estamos hablando de... Son principios activos, solamente que en vez de estar sintetizados de una forma artificial, de una forma natural. Eso es la aromaterapia, ¿no? Y es bueno insistir en ello. Es bueno insistir en que a través de esta destilación natural de esos principios activos que están en la medicina, pues se pueden tratar multitud de dolencias, porque también es bueno decirlo, Pedro, que la naturaleza es una farmacia, no nuestra primera farmacia que también, sino sigue siendo la principal farmacia que tenemos. Que muchas de las cosas, ya te digo, aunque luego se sinteticen en un laboratorio, muchos de esos principios activos vienen de donde vienen, de la naturaleza. Ya lo creo. Y en la entrevista se toca un tema también que yo, bueno, quiero indagar en ello, porque no solamente la aromaterapia se puede utilizar, por ejemplo, en problemas de salud de índole menor, sino también de índole mayor, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo la aromaterapia se está utilizando mucho en ciertos, digamos, o por ciertos especialistas que son proclives, llamémosle así, a una medicina más holística, por ejemplo, en tratamientos contra el cáncer. La aromaterapia se está utilizando, por ejemplo, ya para cuando los tratamientos son muy agresivos, pues, digamos, compensar los problemas que crean los propios tratamientos para tener una mayor calidad de vida en el caso de los pacientes, ¿no? Es un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo, pero hay muchos otros, ¿no? Yo tengo que decir, por ejemplo, que en mi caso, hace unos meses tuve una pequeña crisis así, bueno, por diferentes asuntos, pero el asunto es que tuve un poco una pequeña crisis con un poquito de depresión y tal, y entonces pues bueno, empecé a estudiar el tema y me fabricaron Yolanda Muñoz del Águila, que es una especialista en el tema y buena amiga, me dio unos consejos y tal, y construí un perfume a base de ciertos aceites esenciales con una base de aceite vegetal, que es el aceite de jojoba, que por cierto hay que decir que la entrevistada de Terpenic dice que algunos aceites no esenciales, sino vegetales, tienen también los mismos o algunas virtudes que también tienen los aceites esenciales, y me construí uno con aceite de mandarino, por ejemplo, y otros, y tengo que decir que me ha ido súper bien. El aceite de mandarina, por ejemplo, es muy relajante como el de lavanda, pero
como a través de la alegría, ¿no? O sea, te estabiliza, pero no relajándote excesivamente, sino a través como dándote como alegría, ¿no? El aceite de mandarina es total, a mí me encanta. Bueno, Simplemente antes de, no sé si sí, querías añadir algo en este tema. no, no, no. Vale, pues sí, simplemente antes de pasar al último asunto que también tiene su miga, pues un recuerdo a Yolanda Muñoz del Águila, que a mí alguna vez me ha ayudado en algún artículo que he escrito sobre aromaterapia. Pues ella fue la que me ilustró y explicándome su origen y su vinculación con la medicina desde el inicio de Avicena, que ya tenía su alambique, y es una crack, como profesional y como tú bien sabes, Pedro, y como yo también sé, como persona. Sí, y hay que decir también, claro, ya que tú lo has citado, que no, para que no sea siempre yo el que habla de estos temas, que aquí en España justamente todo esto llegó con los andalusíes. ¿Eh? Muy interesante. Los andalusíes fueron los que, digamos, divulgaron en gran parte del mundo esta concepción de la espagiria, ¿no? O sea, la espagiria, la alquimia, la aromaterapia. Bueno, en fin, Un pequeño inciso muy sí, pequeño. Hace un sí. par de semanas, bueno, hace nada, sí, hace un par de semanas estuve un fin de con unos amigos en Cullera, que ahí se conmemora una invasión de Dragut, de un pirata turco, ¿no? Como un hecho histórico, ya han hecho de eso una fiesta en este pueblo, ¿no? Y hablando de eso hablábamos de, claro, la diferencia que había entre, más allá de invasiones de piratas, ¿no? Entre unos cristianos que es verdad que estaban muy atrasados en ciencias, en álgebra y tal, y que claro, además te cité a ti, Pedro, diciendo, claro, es que era la gente con conocimientos, con acceso a la ciencia, eran los andalusíes, y es que nos daban sopas con ondas, y esto es Sí, así. sí. Y es bueno reivindicarlo y quitarse ciertos prejuicios que nos han inculcado, porque es verdad, era la gente que educada y la gente que nos trajo muchas cosas, y hay que De, reivindicarlo. de hecho, mira, por ejemplo, yo vivo en San Feliu de Guíxols, ¿no? Que no es precisamente una zona muy andalusí, ¿no? Eh, o sea, estuvieron los andalusíes, pero digamos que o sea, su califato duró poco, ¿no? Entonces, pero justo hay un testamento de un médico judío de la Edad Media que vivía aquí, porque aquí también había una judería pequeñita, pero la había, y entonces lo que se ha conservado es el testamento que este médico judío dejó a su esposa, ¿no? Entonces le deja el testamento y le deja varias cosas como herencia y también los valiosos libros de medicina escritos en árabe, ¿no? O sea, judíos, cristianos, musulmanes utilizaban el árabe para las cosas serias, como la medicina, la astrología, la poesía, por ejemplo, ¿no? Creo que es bonito aprovechar para simplemente citar estas cosas, que siempre son luces que iluminan el camino, Pedro. Y una vez hecho Vale, este inciso, vamos con la última noticia, muy sí, curiosa, sí. sí, me gusta publicar cosas así de vez en cuando, ¿no? O sea, porque nos dicen cómo está el mundo, ¿no? Vamos a ver, la noticia no es precisamente positiva, eh, señala que la tortilla, mm, digamos, de patatas de toda la vida, pues solo en 2023 se fabricaron 43.200, 520, no tortillas, sino toneladas de tortillas. O sea, que son muchas tortillas, ¿no? Eh, ¿Y qué pasa? Que está creciendo, pero de una forma exponencial, ¿no? Pero tortilla de Y patatas industrial. sí, industrial, Cuidado. ¿no? Claro, industrial. Mira. Está creciendo, digamos, la fabricación de tortilla de patatas industrial. Está creciendo, no, no está creciendo muchísimo. Y esto consideramos que es una mala noticia porque, primero porque las noticias, perdón, porque me estoy haciendo ya noticia, tortilla, ya. Bueno, ¿qué quiero decir? Que las tortillas industriales
no son precisamente de mucha calidad, ¿no? Y estas son las que están más creciendo. Pero sobre todo esto significa que hay poca vida familiar, que la gente mm, o no tiene tiempo o el tiempo que tiene no lo utiliza para cocinar, ¿no? Que esta es otra. Y, y también hay tortillas ecológicas, industriales, pero ecológicas, que son mejores. Pero incluso cuando son ecológicas, yo esto lo veo como que algo está fallando, ¿no? Algo Algo está está fallando. fallando. Algo está fallando porque el proceso de elaboración de una tortilla, fíjate, yo cuando empecé también anotación al margen, mi emancipación adulta y me fui a vivir, compartir piso con un amigo, de lo primero que hicimos fue una tortilla. Además fue muy gracioso porque yo no recordaba que, yo no sabía, le decía entre bromas a mis amigos, yo no sabía que para hacer una tortilla había que beber tanta cerveza. Porque claro, empieza a batir los huevos, saca una cerveza, empieza a cortar patatas, otra cerveza, ¿no? Y fue muy divertido y más allá de que la tortilla estuvo bien, fue ese momento que compartí con mis amigos haciendo una tortilla y luego vinieron otros amigos a cenar. Y ese momento, en este caso no familiar, pero también estamos hablando de amigos del Sí, alma, y claro. ese momento de comunión, ese momento compartiendo la elaboración de una tortilla de verdad con tu gente, ¿no? Y esas cosas que nos las quitan, no podemos dejar que nos las quiten, porque ya te digo, esa elaboración de esa tortilla la guardaré toda mi vida como un recuerdo y tenemos derecho a compartir esas cosas y a tener esos recuerdos. Mira, yo durante una parte del año tengo patatas y cebollas de mi propio huerto. No para todo el año, pero sí, bueno, sobre todo pues en el otoño, ¿no? Y tengo mi propio gallinero con 5 gallinas, ¿no? Que tienen sus nombres, yo les hago masajes, les canto, vamos. Están como unas reinas, ¿no? Entonces, claro, esas tortillas de patatas es una cosa súper simple por un lado, pero por otro lado es gloriosa, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? Hay una alquimia, digamos, mayor, ¿no? Pero hay una alquimia menor también, ¿no? Que te hace la vida más, más agradable, ¿no? Qué belleza acabar hablando de la conexión de lo pequeño con lo grande, porque es totalmente así. Son esos caminos que nos llevan a más cosas de las que pensamos. Creo que es una muy Claro buena que. manera de terminar esta sección, Pedro. ¿Dónde podemos aprender sobre estas alquimias grandes y pequeñas y otras noticias? Pues si alguien quiere seguir la senda de no consumir tortilla de patatas industrial, entonces se puede suscribir a vidasana.org y allá encontrarán dónde suscribirse a Mensajero Digital. Lo recibirán cada semana, como 60.000 personas más ya lo están haciendo en toda España. Genial, Pedro. Unas noticias, unas positivas, otras no tanto, y todas muy necesarias. Muchas gracias por esta sección y seguimos en contacto. Un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros y hasta la semana que viene. La semana que viene.